Hola, saludos mi gente, feliz fin de semana. Bueno, ya después de 2 días estamos acá con nuevo contenido importantísimo sobre Talarium. Y es que vamos a hablar sobre las normas de Talarium, sobre cómo retirar lo que son nuestros tokens. También vamos a hablar sobre cómo en vez de retirarlo, pasarlo a otra persona, porque hay varias mecánicas aquí. Este juego sigue evolucionando cada día mejor. Y nada mejor y lo más importante ahorita es comenzar hablando sobre las normativas de Talarium que se han ido actualizando a medida que van pasando los días. ¿Y por qué empiezo con esto el video? Porque a mí ayer me han baneado 2 cuentas. No voy a decir nada malo del juego. Lógicamente, las 2 cuentas se estaban jugando desde acá, desde mi propia IP. Estaba probando justamente lo que les voy a enseñar hoy en el video. Ya hablé con el administrador del juego, con el creador normal, le expliqué la situación y normal. Me desbloquearon una de las cuentas, pero estas cuentas se desbloquean después de 24 horas cuando es la primera vez que haces multicuenta con la misma IP. Y si varias personas van a jugar desde un mismo lugar, comparten el mismo internet, también hay solución y están dadas por el mismo administrador. Entonces, vamos a hablar acá sobre lo que son las normativas que se publicaron hace ya varios días atrás, hace ya casi 10 días, yo en realidad no las había visto. Y aquí básicamente nos dice lo siguiente: después de una observación del mantenimiento, todo lo demás, cada jugador solo puede jugar una cuenta al mismo tiempo. O sea, tú puedes tener 100 cuentas, pero vas a entrar con ella desde tu teléfono, por ejemplo, con una sola. Después tú te sabes, por ejemplo, tienes un tanque, vas a hablar vas en party como tanque, y también vamos a ver ahorita cómo entrar en party y todo eso y cómo se distribuye la experiencia y todas esas cosas. Entonces, tú jugaste con tu tanque, lo subiste y ahora quieres jugar con tu guerrero, pues te sales de tu tanque y empiezas a jugar al guerrero. Lo dice acá claramente. Una sola cuenta al mismo tiempo. Sin embargo, también nos dice por acá que está permitido el uso de VPN si varias personas juegan desde desde el mismo lugar. Bueno, si tú desde tu casa juegas tú, tu hermana, tu primo, tu hijo, o varios, o desde un cyber, compartiendo un internet de un cyber, de un cybercafé, puedes simplemente usar VPN. Esto es lo que indican por acá y fue lo que el administrador, se llama Pavel, el creador del juego, amablemente respondió ayer porque debido al bloqueo al baneo de las cuentas, hubo una persona que estaba amenazando a la gente de la comunidad, que los iba a mandar a bloquear todo. Entonces yo vine a preguntar que cuál es la mente, qué tal. Pero no, todo bien, todo bien. Entonces, eso es lo principal que tienes que saber. La primera vez que ocurre esto te van a banear eh, por un día, o sea, por 24 horas. Y la segunda vez te hacen un baneo por 7 días. Una tercera vez, no sé si será baneo definitivo o será otro ban de 7 días y así consecutivamente. También es importante que sepas el tema sobre los bots. Los bots están totalmente prohibidos dentro del juego. Si haces algún tipo de script, algún tipo de macro o lo que de macro, el primer ban te lo van a hacer por 7 días. Lo bueno es que dan una segunda oportunidad por si acaso uno se equivoca, alguien se equivoca. Y luego de esto vamos, si hay una segunda, si recaes otra vez en el vicio de los bots, pues ya automáticamente te van a borrar tu cuenta. Y recuerden que como estamos en el mundo NFT, los tokens, NFT y todos nos pertenecen a nosotros, no le pertenecen a nadie porque ellos están en una red. Por consiguiente, te van simplemente a congelar permanentemente tus tokens TSS. Lógicamente no pueden quitártelos porque son NFT. Esto es el mundo de la criptomoneda. Aquí no es que el dueño del juego ya te bloquee, te quite tus cosas, no. Ok, la cuenta se te puede borrar, ese es su derecho, pero los tokens como son tuyos van a estar congelados, es decir, que es como no tenerlo. Entonces, bueno, ya saben por allí sobre ese tema. Ahora bien, vamos a pasar aquí, déjame conectarme nuevamente. Y es que Clarion, entre sus cosas malas, por decirlo así, o lo único malo que tiene, o el problema de Clarion es que es un juego que está comenzando, no es que esté mal, sino que se desconecta cada rato, sí, se desconecta cada 5 minutos, cada 10 minutos o un minuto se desconectó, pero eso no es malo, véanlo como otra oportunidad porque a veces está demasiado full y en ese momento cuando todo se desconecta tú te conectas y te da tiempo de matar algo. Entonces,
Este video es más que todo porque muchos han tenido situaciones de que no saben cómo pasar los tokens, cómo retirarlos y hay varias cosas que debemos saber. Para eso vamos a darle aquí en el más, ¿ves? Se me desconectó, pero lo bueno es que conecta rápido, eso es rapidito. Aquí está. Tenemos aquí nuestros tokens TSS y con ellos podemos hacer tres cosas actualmente dentro del juego. Uno, bueno, cuatro, y creo que casi cinco, porque pues me vine para acá, porque en este NPC se va a poder hacer staking, algo así estuve leyendo por ahí, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Aquí es eh, cómo vamos a hacer party, cómo vamos a hacer para retirar nuestros tokens y todas esas clases de cosas. El token nos para de subir. El token no para de subir, mi gente. Recuerden que aquí eran 3 ceros cuando inició, lleva por 2 ceros. Ayer estaba en 12 más 1, hoy está en 14, sigue aumentando y es que el juego tiene un sistema económico, digamos, sencillo, bien pensado, bien elaborado y atractivo. O sea, bien. Es un juego que empezó con una pool bajitita, con un token 10, 15 veces más bajo de lo que está ahorita, aumentado 15 veces. Entonces el juego le está dando y aparte de que, a pesar de que no tiene tantas dinámicas, uno se divierte. Bueno. El TSS lo primero que podemos hacer nosotros, lógicamente aquí dándole en el más que tenemos aquí, es retirarlo. Perdón, podemos depositarlo, comprarlos en PancakeSwap y depositarlos para acá por nuestra MetaMask. Lo otro que podemos hacer es retirarlos, ¿verdad? Para nuestra billetera y nos van a cobrar una comisión de 60 TSS, perdón, de 30 TSS, 30 tokens es la comisión y tenemos que retirar un mínimo de 60. Esta comisión no sé si es que varía por cuenta, dependiendo de tu nivel de cuenta, o es que ha cambiado de ayer a hoy, porque ayer justo verifiqué eso y aquí me parecía que decía 36 y 72, si mal no recuerdo. Igual voy a verificar ahorita porque vamos a estar ahorita conectados desde las dos cuentas, lógicamente con dos VPN, con VPN para probar las cosas. Recuerden que aquí estamos probando todo y darme parte con la otra cuenta y eso para que vean más o menos de qué va. Déjame verificar acá en la otra cuenta. Y sí, efectivamente, sí, se ha cambiado. Gas fee 30, mínimo retiro 60, sí, sí, ha sido modificado. Entonces, lo otro que podemos hacer, aparte de depositar y sacar, es nosotros comprar pociones. ¿Cuánto cuestan las pociones? 1000 TSS te van a dar 1000 pociones. O sea, tú vas a comprar un paquetico de 1000 y te va a entregar 1000 pociones. Cada poción recupera 30 de vida y al día puedes comprar con esa cuenta, puedes hacer ese 10 veces. ¿Cuántos son 1000 TSS? Serían 1.4 dólares. O sea que lo máximo que puedes gastar aquí son 14 dólares al día por cuenta en pociones. Para que tengamos sobre es que hay hasta un límite de lo que podemos gastar en el juego nosotros. Pero también eso puede pasárselo a otras personas, especialmente a los tanques. Y ahí vamos a empezar con las funciones del juego. ¿Cuáles son las funciones que tiene el juego? Un tipo de trade tiene el juego, por decirlo de una manera, o sea, de comercio, pero es más que todo un envío. En este caso, tenemos acá, aquí ya puse la otra cuenta, la dejé aquí, que es mi cuenta principal esta. Y nosotros vamos a estar... ahora, si yo quiero por lo menos que te casi toque estanque, vamos a conectar nuevamente. Vamos a conectar, ya conectó, muy bien. Estoy conectando ahora al otro por allá para que también estén aquí los dos. Si yo quiero, como él es tanque y tiene más vida, normalmente lo que se hace ahorita es que el que es tanque, entre todos somos 4 en el party, cada uno le da 250 TSS y la misma persona, el mismo tanque coloca 250 y compra las pociones porque es el que aguanta más, tiene bastante vida, como les estoy mostrando acá en la pantallita, en la otra pantallita que tenemos aquí. Porque aquí tengo las dos pantallitas, la del teléfono y la de la cuestión. Entonces, si se dan cuenta, tiene 1000, ya tengo 1000 y tanto de vida con él. Vamos a ver cómo nosotros le mandamos eso a Tecasito para que él compre las pociones y hacer el party, poder entre todos. Bueno, primero nos venimos aquí abajo y les voy a dar, siempre es bueno leer, yo leo mucho cada una de las cosas y acá nos dice claramente help. Y nosotros vamos a darle en help para ayudarnos mucho mejor, por si acaso, para que vean que no son cosas que yo me invento. La ayuda está ahí de hace un rato. Y si le damos help, nos dan aquí todos los comandos que podemos utilizar.
Como por ejemplo, send TSS, que es para enviarle los TSS, los tokens a otra persona. Invite, que es para invitar al party. Dismiss, que es para tú sacar a alguien del party. Recrown, que es para cambiar al líder del party. Si tú te vas, le pasas el líder del party a otro y entonces ya te vas y no se rompe el party. Aunque los parties se rompen cada vez que el juego sale del juego, aunque aparezcan por acá, el party se rompe cada rato. Eso es que está cada 5 segundos cada vez que entramos haciendo. Y el leave, que es para salirte del party. Te voy a enseñar cómo se usa cada uno de ellos y por supuesto lo vas a ir viendo en las dos pantallas de forma simultánea. Si yo le hago invite a Tecasito O, porque es que en realidad no recuerdo con qué cuenta fue la que yo me compré, que me creí que decía Tecasito normal. Voy a buscar el video porque no recuerdo. Y le colocamos, eso sí, todo tiene que ser exacto. Esto tiene que estar en minúscula siempre la acción que vamos a hacer. Y esto, el nombre tal cual como tiene que ser. Invito Tecasito O. Y si se dan cuenta, aquí en la otra pantalla me aparece un aceptar y un declinar. Y ahí ya estamos en party. ¿Cómo yo sé que el party está activo? Pues porque mira, aquí mi compañero que viene por acá, me sale en verde. Igual aquí en la otra pantallita, me sale Tecasito Arcs en verde. Ya ahí nosotros estamos en party. ¿Cómo es la repartición de bienes en party? Indiferentemente del nivel, los dos reciben la misma cantidad de experiencia. Y aparte de ello, vamos a probarlo por aquí con un que sea, no, con un osito no. No, que es que no quiero ir a matar porque me van a volver ñinga. Vamos a ir con esta cuenta a matar. Y no necesariamente tiene que estar cerquita. Puede estar lejos cuando vaya a matarlo. Vamos a matar a este osito. Alguien ya lo atacó. Vamos a atacar a este osito con la otra cuenta esta. A ver. Y van a ver que aquí me va a dar experiencia también a pesar de estar lejos. A ver si lo logro matar. Alguien más como que me lo quitó. Bueno. Al fin ellos reparten la experiencia a la mitad y los tokens TSS que se generen, indiferentemente de quién lo recoja, también va a la mitad. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros si queremos pasarle esos tokencitos a alguien? Por lo menos Tecasito, mira mano, como tú eres tanque, para hacer el party. ¿Por qué? Es lo justo que el que sea tanque le demos la cantidad de token para que compre las pociones, porque él va a gastar ese dinero en las pociones para que nosotros recibamos ganancia. Porque es injusto que él gastara, el personaje tanque, 1000 de TCS y todos cuando matemos vamos a estar recibiendo. Bueno, si somos 4 en el party y lanzan 4 bueno, se me salió la cuestión allí. Entonces, si va a gastar su moneda, como le decía, ya está escribiéndolo a un chico. Ya van, que estoy grabando contenido. Entonces, si él va a estar gastando su dinero, sería injusto de que entonces todos nos beneficiemos, porque si dan 4. Saludos a Nahoy por ahí, hermanito. Ya después te doy parte con mucho gusto, mi compa. Así que aquí está, saluditos a Nahoy, también otro más del canal por allá. Estamos acá grabando contenidito. Y bueno, salúdame en el video, soy suscriptor. Saludos, manito, saludos. Gracias por eso, por el apoyo por allá por YouTube. Bueno, como les decía, entonces, todos recibimos. Si por lo menos el mob suelta 4 tokens, le van a dar 1 a cada uno si el party es de 4. Si suelta 5, va a haber a uno que le va a dar 2 a otro. Entonces, como todos vamos a recibir la misma cantidad de todo, lo justo es que todos invirtamos la misma cantidad en ese caso. Y el único que aguanta los golpes sería Tecasito. Entonces, ¿cómo hago yo para pasarle a él? Yo me vengo aquí a mi pantallita de donde me dice cómo yo le envío TSS. Y aquí me lo da, es que es sencillo, pero eso sí, los nombres deben estar perfectamente bien escritos. Yo voy a colocar send TSS, ¿verdad? Y tengo que colocar las letras tal cual van. Tecasito O. Y después doy otro espacio y coloco el número. Tengo un solo token. Yo voy a enviarle un token a Tecasito. A veces les puede decir que no se envía si se acaban de conectar, porque tienen que esperar un minuto después de haberse conectado para hacerlo. Y entre transacciones le puedes pasar a Tecasito, a Juan y a Pedro, pero con un minuto de diferencia de tiempo. Si le damos ahí, mira, el tokencito que tenía de 1 pasó a 0 y acá de 815 me pasó a 816.
Y si se dan cuenta, no es necesario estar en party para poder hacer el envío de token a otros. ¿Se dan cuenta? El party, a pesar de que aparece acá y aparece acá, el party ya no está. Vamos a conectarnos nuevamente, mi gente. El party ya no está porque se rompe al desconectarse del juego. Mira, aquí pareciera que está el party, pero cuando Tecasito se conecte, Tecasito O se conecte, se van a dar cuenta que no está en verde. Así que cada vez que ustedes se conecten, se desconecten del juego y vuelvo a entrar, hay otra vez que mandarle la invitación al personaje para que se una al party nuevamente. Ahí está. Y aquí le envié. Entonces, eso es. Ahora, yo soy el líder de party. Yo me voy. ¿Cómo hago yo en ese momento? Pues yo tengo que buscar la forma, ¿verdad? Y le coloco entonces recrown. Coloco recrown. Recrown con N, ¿no? Sí, recrown. Y coloco el nombre en este caso, Tecasito O. Y le va a pasar el party. ¿Cómo sé yo cuál es el party leader? El party leader aparece aquí así. El que creó el party leader, por lo menos acá le aparece PL. Ahora me va a aparecer aquí. A mí no me aparece porque yo soy el party leader. Lógicamente no me aparece. Yo le doy PL. Y debería pasarle. No le pasó. No salió. O no aparece por lo menos. Yo necesito dar party. Ok, vamos a darle nuevamente el recrown a ver. A lo mejor no está funcionando bien. Puse 2R. Recrown. Recrown. Tecasito O. ¿Qué más se coloca? Y listo. Ahí ya debería pasarlo, no lo pasó, no sé qué ha pasado. Bueno, de esa manera se maneja. Ahora bien, yo sé lo que muchos están esperando. Vamos a hacer un retiro. De esta cuentita que tenemos acá, esta como no tiene nada, no tengo nada que retirar, pero de esta que tenemos aquí, esta que tenemos acá, vamos a quedarnos, quédate quieto pues. Vamos a quedarnos con esta, con la del celular, igual vamos a tener otro ahí para irlo viendo. Vamos a retirar desde acá. Yo igual lo voy a hacer para que vean que se puede hacer desde el celular porque muchos juegan desde el celular. Entonces yo aquí le voy a dar así. Le vamos a dar que queremos retirar. ¿Cuánto vamos a retirar? Yo no voy a poner retirar mucho. Yo voy a retirar lo mínimo que se pueda retirar. ¿Está bien? Y vamos a ver por acá en mi billetera. Vamos a ver por acá en mi billetera. ¿Cuántos TSS tengo? ¿Cuánto tiempo demora en llegar? Este video sí quizás demore un poco, pero quería hacerlo bastante instructivo, poco a poco, detallado. Yo no me he pasado nada, que voy a colocar, quiero retirar 60, que es lo mínimo, y me van a quitar 30 de gasto. Estoy perdiendo, como dijeron, pero vamos a sacrificar, claro. Voy a sacrificar 60 por ustedes. En este caso le doy confirmar y me dice que ya lo ha retirado. Pareciera que ya lo hubiese retirado porque aquí de los 800 y tanto y ahora me queda esta cantidad. Solo falta esperar a que lleguen acá en esta billetera. Es que está, sí, en esta billetera es que está. Habría que esperarme. Aquí acaban de llegar, eso es rapidito, mi gente, y me llegaron 30 porque son 30 de comisión. De esa forma nosotros podemos retirar lo que son los tokens del juego, si se están dando cuenta. Sí se puede retirar sin ningún problema. Si yo quisiera canjear esto por USDT, ese mínimo cuánto sería, pero en realidad no creo que sea mucho porque pero hay que verlo, pues. Siempre es bueno verlo. Porque en realidad 1000 son 1.4. Ahí está haciendo cálculo, serían 0.04. Si fuesen 1000, pero no tengo suficiente para que sean 1000. Entonces, de esta forma, mira, casi 1.4 dólares, me dice que necesito 970 más. Entonces de esta forma nosotros podemos ir viendo. Aquí me quedó ya mi balance un poquito menos, pero nada, mi gente, esta es la información, muchachos. El juego se viene en grande, el juego está por hacer. Antes de despedirme les quiero mostrar por acá en el Discord. Ya vamos a cerrar el celular y en el Discord hay varios anuncios importantes que ustedes pueden venir
a revisar por acá. En especial el anuncio que hicieron ayer, básicamente se pueden conectar 150 personas de manera simultánea actualmente. Van a aplicar nuevos servidores en los cuales van a estar hasta 400 personas, o sea, casi el triple de lo que están. Se viene el contenido de las dungeons, los raid boss, el modo PvP, o sea, se vienen varias cosas a partir de estos días venideros. Recuerden que llevan poco a poco actualizando lo que son su juego y de verdad que nos gusta. También se vienen las otras clases que son, al final son las 6 primeras clases. Las nuevas clases me parecen, hasta donde vi, creo que estaban aquí en el, en el Twitter, no recuerdo dónde fue que lo vi. Era Healer, Warlock, o ahí mismo en el disco, no recuerdo, y otro más creo que era Mago o algo así. Al final, esperemos las actualizaciones. El juego está trabajando bien poco a poco. De verdad, ya acaban de ver que se retira. Me llega mi billetera. El juego está pagando. Solamente hay que ponerle empeño. El juego tiene un sistema de reinversión bastante chévere que permite que se mantenga un buen flujo. Haya que gastar, haya que invertir, haya que sacar. O sea, está bien. Es un juego que está bien por ahora. Cuídense, espero que esta guía les sea de muchísima utilidad y por favor, mi gente, no tengan pena, no tengan miedo, no tengan nada de dejar un comentario preguntando lo que sea. ¿Por qué? Porque estos comentarios y estas preguntas, estas expectativas que ustedes dejan en la sección de comentarios, en la casilla de comentarios, son las que dan pie a próximos videos. Entonces, si quieren más información de él o si quieren también dar alguna información que yo me haya pasado por alto, pues normal, simplemente vamos a los comentarios, decimos o preguntamos y eso nos va a ayudar a poder seguir adelante. Cuídense y nos vemos pronto con un próximo video.